Formamos parte de una civilización inmensamente rica, plural, cósmica, como diría el mexicano José Vasconcelos. Las pruebas están en todas partes y el edificio no ofrece fisura alguna. La continuidad es asombrosa, el origen enriquece al presente, el presente alimenta al porvenir y cada una de nuestras raíces antiguas tiene sus manifestaciones modernas. Descendemos del gran flujo del habla castellana creada en las dos orillas por mestizos, mulatos, indios, negros, europeos. Estas voces se oyen en América, se oyen en España, se oyen en el mundo y se oyen en castellano. El idioma español es el idioma oficial en 21 países del mundo. 500 millones de personas hablamos español. América puede cruzarse de norte a sur hablando una sola lengua, el español. El lugar en el que terminé hablando español, digamos, más raro, el más extraño, fue una vez en un festival de cine en Montreal, en donde intenté hablar en francés. No me salió muy bien, así que intenté continuar hablando en inglés. Y como me di cuenta de que no estaba siendo debidamente comprendido, terminé hablando en español y todo el mundo lo entendió. 48 millones hablan español en Estados Unidos. Y en el 2050, Estados Unidos será el primer país hispanoparlante del mundo. El hablar español a lo largo de mi vida ha tenido muchas ventajas. Concretamente, yo vivo en Nueva York, donde el número de hispanoparlantes es enorme. En 3 generaciones, el 10% de la población mundial podrá comunicarse en español. ¿Qué puede diferenciar el español de otras lenguas? A esto respondería con una frase de la poeta argentina Alejandra Pizarnik. Ella dijo: me preguntan qué es el amor, no lo puedo decir, yo amo. Me preguntan qué diferencia el español, no lo puedo decir, yo simplemente lo hablo. El español facilita los intercambios comerciales y culturales a una enorme comunidad internacional. Es la segunda lengua más estudiada en el mundo. 30 millones de residentes en la Unión Europea pueden comunicarse en español. Y en 2050 seremos más de 600 millones, porque es la lengua del futuro. La palabra es nuestra morada. En ella nacimos y en ella moriremos. Ella nos reúne y nos da conciencia de lo que somos y de nuestra historia. Acorta las distancias que nos separan y atenúa las diferencias que nos oponen. Nos junta, pero no nos aísla. Sus muros son transparentes y a través de esas paredes diáfanas vemos al mundo y conocemos a los hombres que hablan en otras lenguas. La lengua es un signo, el signo mayor de nuestra condición humana. Buenos días y bienvenidos al Instituto Cervantes. Señor Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, señor Ministro de Educación, Cultura y Deporte, señores embajadores iberoamericanos y representantes diplomáticos, alcaldesa de Madrid, rectores y representaciones universitarias, autoridades y amigos todos. Bienvenidos a la presentación del Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española, SIELE, y la firma del protocolo de inicio de actividades tecnológicas y comerciales con Telefónica Educación Digital. Interviene en primer lugar el Ministro de Educación, Cultura y Deporte, don Íñigo Méndez de Vigo. Señor Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, señores embajadores, señor director del Instituto Cervantes, señores rectores de las universidades de Salamanca y la Nacional Autónoma de México, señora alcaldesa de Madrid, señores secretarios de Estado, amigos todos.
Es una gran satisfacción participar en este acto de presentación del Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española, conocido como SIELE, un nuevo sistema de evaluación y certificación del grado de dominio y competencia de la lengua española. El SIELE se une a otros exámenes ya consolidados que ofrece el Instituto Cervantes, como los diplomas de español como lengua extranjera, título del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte desde 1989. Pero el SIELE está con los tiempos modernos y presenta, por tanto, una originalidad. Se sirve de la red para aprovechar los cambios vinculados a los nuevos escenarios digitales con menores barreras de entrada y también menores costes de producción, distribución y difusión. El uso de plataformas virtuales para la evaluación y certificación del español como lengua extranjera vincula nuestra lengua y nuestra cultura con la tecnología y la innovación. Estamos, como he dicho antes, en una nueva era, donde la suma de la tecnología, las múltiples formas de acceder a la cultura y los nuevos hábitos de las personas están provocando un cambio imparable. Y no hay lengua que pretenda ser internacional, que pueda ser internacional, sin competir con fuerza en este escenario. El español en la red y en la revolución digital es un desafío clave del siglo XXI, y esta iniciativa del SIELE coloca al Instituto Cervantes, gracias a su alianza estratégica con Telefónica, en primera línea de esta frontera digital, con la labor de gestionar estratégicamente el enorme capital cultural del español. Esta gestión estratégica de dimensiones globales de nuestra lengua es responsable, en buena medida, de nuestra imagen en el mundo, y un ingrediente fundamental de nuestra marca España, por la que tanto ha pugnado el ministro de Asuntos Exteriores. La construcción de la imagen global de España, que alcanza la orilla atlántica y a través de América Latina quiere dar el salto al continente asiático, tiene que ir siempre de la mano de la lengua española y de la cultura en español, porque ambas son, gracias al mundo hispano, un referente a escala mundial. La promoción del español como lengua internacional, y aquí lo han dicho magníficamente bien en el vídeo, es una tarea que nos trasciende como país, una tarea que requiere la cooperación y el coprotagonismo de la comunidad iberoamericana. Y aquí vuelve a acertar el querido Víctor la iniciativa del SIELE al recoger, por un lado, las variedades lingüísticas del español desde una visión panhispánica y, por otro, el aval de prestigiosas instituciones académicas, no solo españolas, como la Universidad de Salamanca, sino además americanas, como la Universidad Nacional Autónoma de México. El SIELE convierte al Instituto Cervantes en una ventana interactiva de la globalización que abrirán miles de ciudadanos para asomarse a España, a la cultura en español y a Iberoamérica. Señoras y señores, al comienzo del siglo XXI, el español ha superado el peso del paso del tiempo, las barreras de la geografía y el reto de la unidad. Una unidad que es a un tiempo plural y diversa. El Instituto Cervantes lleva casi un cuarto de siglo cumpliendo con la vocación de proyecto de Estado con la que fue creada, enseñando a manejar este recurso fértil y unitario de profunda coherencia y en irresistible expansión que es la lengua española, y que además ahora, a través de proyectos como el que hoy presentamos, da un paso más como herramienta global e instrumento básico de trabajo en la cultura digital. Y lo hace, y me congratulo de ello, con esta vocación de servicio que debe guiar todas nuestras actuaciones y actividades. Hacer cuanto esté en nuestra mano para acrecentar la libertad, la prosperidad y el desarrollo integral de las personas. Enhorabuena y muchas gracias. Interviene a continuación el director del Instituto Cervantes, don Víctor García de la Concha. Señor Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, señor Ministro de Educación, Cultura y Deporte, señores embajadores iberoamericanos y representantes diplomáticos, señora alcaldesa de Madrid, señores rectores y representaciones universitarias, autoridades y amigos todos. El próximo año cumplirá el Instituto Cervantes sus bodas de plata.
con 90 centros abiertos en 43 países del mundo. Cuando comenzamos nuestra andadura en 1991, llegábamos tarde. L'Alliance Française había cumplido más de un siglo. Hoy cuenta con más de 1.000 centros en 136 países, a los que hay que sumar los 125 establecimientos del Instituto de Francia anejos a las embajadas del mismo país. Hace 2 años alcanzaban su centenario los exámenes y certificados de Cambridge, su centenario, que hoy constituyen una formidable factoría de más de 100 tipos de certificados acreditativos del conocimiento del inglés. Fundado en 1934, el British Council, que tiene por misión la difusión de la lengua y la cultura inglesas, cuenta con 191 centros en 110 países. Humeantes todavía las ruinas de la Segunda Guerra Mundial, creó Alemania en el año 51 el Goethe Institut para presentar la nueva faz del país y borrar con la lengua y la cultura todas las huellas del nazismo. Hoy tiene 149 sedes en 92 países. Hemos llegado con retraso. Pero en este cuarto de siglo, gracias a los 6 directores que me precedieron y a sus equipos, se ha logrado mucho. Un trabajo bien hecho ha ido potenciando al Cervantes como la marca España por excelencia. Como tal, lo reconocen los institutos oficiales de otras lenguas. De hecho, el Cervantes preside hoy EUNIC, nuestro secretario general, la agrupación de Institutos Nacionales de Cultura de la Unión Europea. Nuestra presencia se extiende por Europa, al norte de África y Oriente Medio, regiones a las que nos unen fuertes vínculos históricos. No se ha perdido de vista la parte americana no hispanohablante, como evidencian los 8 centros de Brasil, ni en fin los grandes países asiáticos, China, la India, Japón, donde en cambio abrirse camino es difícil y nuestra presencia, la del español, es muy, muy limitada. En China, que tiene, por ejemplo, 1.270.000 estudiantes fuera del país, el gobierno no permite más que un centro cultural extranjero. Solo 55 centros universitarios chinos imparten español y la mayor parte de ellos no alcanzan a admitir más que un 30% de las solicitudes. En Japón todavía no hemos logrado que el español sea admitido junto al inglés, el francés y el alemán como segunda lengua curricular. Eso por no hablar del África subsahariana, donde 1.200.000 jóvenes estudian español, o de Australia, con un solo centro Cervantes, y Nueva Zelanda sin ninguno, donde por contra en la enseñanza primaria y secundaria solicita el español como segunda lengua el 55%, muy por encima del francés, que lo solicita un 18%, y del alemán, que lo solicita un 2%. A la vista de este mapa, brota un inmediato nombre: América. Porque sorprende que en la ley fundacional del Instituto Cervantes este nombre no aparezca más que una referencia implícita al hablar de la cultura, campo de actividad en el que, me apresuro a decirlo, desde hace años colaboran las distintas naciones de habla hispana hasta alcanzar actualmente su participación en el 65%. Pero, ¿y la lengua? La lengua es un patrimonio común de una comunidad de 470 millones de personas, de las que los españoles somos solo el 10%. Y común es, sin diferencia alguna, la responsabilidad de ella, porque una lengua, lo dijo Amado Alonso, no es un hecho biológico, sino un hecho educativo y social. Una lengua ha sido lo que sus hablantes hicieron de ella, es lo que sus hablantes están haciendo de ella y será lo que nuestros descendientes hagan de ella. ¿Por qué no unir nuestras fuerzas con América sobre una base de igualdad, para repartir y compartir trabajo y crear sinergias en la promoción y difusión del español en el mundo? Subrayo sobre una base de igualdad, no solo por razones de estrategia, porque cuantos en el universo mundo desean aprender español lo hacen en su mayor parte para establecer contactos de todo tipo con esa comunidad de cerca de 500 millones de personas en 20 países. Lo digo por la simple razón fundamental de que el español pertenece por igual a todos los que lo hablan, ricos y pobres, blancos, negros, mulatos, todos. Qué bien vio esto la Real Academia Española cuando, apenas producida la independencia y el nacimiento de las repúblicas americanas, se apresuró a promover en cada una de ellas una academia correspondiente. Vino después la asociación de todas esas academias y, recientemente, la promoción de una política lingüística panhispánica impulsada por el rey Juan Carlos I, que dio como fruto fecundísimo la creación de una nueva gramática del español, que por primera vez no era una gramática del español de España, sino del español total.
de una ortografía razonada o consensuada entre todas las academias y que sentó las bases de un diccionario que al gran acervo léxico común, más del 91%, añade las variables de España y de cada una de las regiones o naciones americanas. Esa política continúa hoy gobernada por la sabia mano de Darío Villanueva y reclamaba desde su comienzo la labor complementaria del Cervantes. El camino estaba claro. Había que iberoamericanizar el Cervantes. Comenzó a hacerlo el Instituto en el primer Congreso Internacional de la Lengua Española, celebrado en Zacatecas, y continuó haciéndolo el año 2002 en el de Valladolid, donde por primera vez las academias y el Cervantes presentaron un programa de versión digital. A raíz del tercer Congreso de la ciudad argentina de Rosario, promovió el Cervantes el proyecto de un sistema de reconocimiento de calidad de los certificados de español, el SICELE, como lengua extranjera, expedidos por muchas universidades hispanoamericanas. Se han adherido a él 142 universidades y el sistema está ya dispuesto académicamente para poder ser aplicado en un proceso complejo que será, por cierto, laborioso. Al hacerme cargo en el año 2012 de la dirección del Cervantes, entre los numerosos convenios, en su mayor parte convenios marcos, suscritos con las más variadas universidades y entidades de todo tipo, me llamó la atención uno que me pareció del mayor interés. La UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, y el Cervantes se asociaban para crear un certificado acreditativo del conocimiento de español como lengua extranjera. Pero, hay dolor, el convenio figuraba como, entre comillas, de común acuerdo denunciado. Denunciado, obviamente, por desacuerdo. ¿Qué desacuerdo? ¿En qué? ¿Por qué o por culpa de quién? Ni constaba ni fui capaz de descubrirlo en este instituto. Aproveché mi primer viaje a México, camino de Guadalajara, para averiguarlo. Y acompañado del embajador de España fue a visitar al rector Narro, que no está hoy aquí, porque antes de ayer, cuando tenía que tomar el avión, se vio acosado por una hernia discal que lo mantiene con grandes dolores en la cama. Un gran recuerdo para el rector Narro, que inmediatamente designó a quien mejor podía venir, que era el director del Centro de Estudios para Extranjeros de la Universidad Nacional Autónoma de México, que ha estado en el origen de todo esto, tal como contaré. Porque fui, en efecto, con el embajador de España a visitar al rector Narro. Me recibió en la antesala, esa hermosa antesala de su despacho, y yo comencé a hablar, a explicarle esto que acabo de explicar, que era necesario que nos uniéramos. Y el rector Narro callaba. Yo le hablé del problema de ese convenio que había quedado en vía muerta, cuál sería el motivo. Se limitó a decirme, somos humanos. Se ausentó, entró en su despacho y regresó trayendo en la mano los 2 volúmenes de la nueva gramática del español. Dedíquemelos. Yo no soy su autor, le dije. Era simplemente director de la academia, pero le puso una dedicatoria que me salía del corazón. El doctor Narro la leyó y dijo, pero esto no es una dedicatoria, esto es un contrato. Yo dije, exactamente, señor rector. Ah, pues entonces lo firmamos y que firme como testigo el embajador de España. Al día siguiente estaba invitado por Roberto Castañón, director del Centro de Estudios para Extranjeros de México, en el restaurante San Ángel Inn, que yo, asturiano ejerciente, ya lo conté, yo creí siempre que era un restaurante de Plácido Arango y que se llamaba San Angelín porque los asturianos solemos poner San Angelín, etcétera, etcétera. Bueno, allí, que él me desmienta si digo algo que no sea exacto, el director del Centro de Estudios Extranjeros me dijo, mire, no tenemos tiempo que perder. La Universidad Nacional Autónoma le propone lo siguiente: realizar una acción conjunta para terminar de fijar los parámetros académicos del SICELE y su organización práctica. 2. Crear conjuntamente un servicio de evaluación del español online, en la red, electrónico o digital. 3. Crear una red conjunta de formación de profesores de ELE, de español como lengua extranjera. Realizar una acción conjunta de enseñanza y de promoción de cultura. Y, por último, crear un centro de estudios mexicanos en la sede central del Instituto Cervantes en Madrid. Yo iba diciendo a todo que sí, y cuando llegué a esto último dije, bueno, sí, pero tengo que llamar al señor ministro de Asuntos Exteriores porque este edificio no es nuestro. Llamé al ministro de Asuntos Exteriores y me dijo, habrás dicho que sí. Evidentemente había dicho que sí. Bueno, hoy
Hoy estamos cumpliéndolo. Hoy está todo cumplido porque parte de lo que falta va a ser completado con el Cervantes. Me explicaré. Tal como ha dicho el señor ministro, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del Reino de España creó en el año 99 el Diploma Oficial de Español como Lengua Extranjera y encomendó al Cervantes la dirección académica, administrativa y económica, que en colaboración con numerosas instituciones está hoy organizando. Es un diploma concebido sobre el esquema tradicional de Cambridge. Consiste en un examen que hasta hace poco se realizaba en el grado superior, equivalente al Proficiency, y que nosotros hemos recientemente extendido al grado elemental correspondiente al First. Hasta este momento vienen concurriendo a él unos 70.000 candidatos año, cifra que en el grado elemental aumentará de modo notable con los exámenes de lengua exigidos por 2 recientes leyes para la obtención de la nacionalidad española por la condición de sefardí o por la condición de residente. Pero es el caso que en los últimos años, en todos los institutos nacionales de las distintas lenguas, el British Council, el Goethe, etc., viene produciéndose un continuo descenso de la enseñanza presencial de la lengua en favor, sobre todo, de la enseñanza digital. Nosotros hemos respondido con una renovación total del curso digital Aula Virtual del Español, AVE, que en su nueva versión pasa a denominarse AVE Global. Pero el auge del estudio del español y la creciente movilidad de estudiantes, profesionales, trabajadores, exige un sistema de acreditación más rápido, con plazos más cortos, más accesible y flexible en su realización y, sobre todo, más universal. En concreto, un servicio de gestión iberoamericana y de respaldo iberoamericano. Eso es el CIELE. Las 3 instituciones, la UNAM, la USAL, el Cervantes, llevamos 3 años preparando su base académica. La evaluación se concretará en una prueba digital realizada en un centro dotado de computadoras, ordenadores, y es una prueba escalar de 0 a 1000 puntos, que en sus diversos tramos va correspondiendo a los grados señalados por el Marco Común Europeo de Referencia, y que acreditará las capacidades de comprensión y expresión oral y de comprensión y expresión escrita. Las calificaciones orales serán automáticas, y a medida que la tecnología avance de manera fiable, lo serán también las escritas. El CIELE será progresivamente adaptativo, de modo que pronto, a partir de la respuesta que cada candidato ofrezca a las preguntas del test, la propia máquina seleccionará la siguiente. El CIELE nace pensando, desde luego, en el ámbito universal de la enseñanza de español como lengua extranjera, pero no solo. El CIELE está pensado y, en efecto, proyectado para servir al mejor conocimiento del español en todos los ámbitos, también de los hispanohablantes nativos, y para acreditar esa formación con un certificado o informe de respaldo iberoamericano. El CIELE será iberoamericano también por el español en que se realice. Sabemos que el español se caracteriza por su trabada unidad. Apenas si tiene variedades gramaticales. Las hay muy pocas que son puntuales. Y el léxico del español es común en un 91% de todos sus registros. El lexicógrafo mexicano Raúl Ávila hizo un estudio de 430.000 palabras utilizadas en la radio y televisión mexicanas y comprobó que el 98,4% correspondía al español general. El vocabulario diferencial se quedaba, por tanto, en un 1,6%. A la misma conclusión llegó el llorado profesor Lope Blanc, comparando el habla de las ciudades de México y Madrid, y una reciente tesis doctoral presentada en la Universidad de la Ciudad de Nueva York, la CUNY, llegaba a la misma conclusión comparando el léxico de 3 periódicos estadounidenses en español, Los Ángeles, Miami y Nueva York, y 3 hispanoamericanos, México, Colombia y Argentina. Pero ese 1% es sentido como propio y querido justamente porque es diferencial. Las tapas tan españolas son botanas en México y Centroamérica, ingredientes en Argentina, abrebocas en Colombia, Venezuela y Ecuador. Todas las actividades de enseñanza y evaluación del CIELE se realizarán en un español que integre los grandes conjuntos de variedades del idioma en sus aspectos léxico, gramatical y fonético. Se podrá utilizar el seseo y el ceceo. Terminada la preparación académica del CIELE, quisimos que la presentación se hiciera en América, concretamente en México. Se realizó el pasado 30 de junio. Fue un acto realmente inolvidable. Lo presidieron nuestros reyes que se hallaban en visita de Estado y asistían representaciones del gobierno mexicano,
de todo el mundo universitario. Allí estaba Ramón Xirau con sus 100 años, representando a los profesores republicanos españoles del exilio, muchos de cuyos hijos estaban allí, y había rectores y representaciones de universidades de Argentina, de Colombia, de Perú y de Chile. Inolvidable, verdaderamente inolvidable. En su discurso recordó nuestro rey Felipe VI una frase del gran Alfonso Reyes que es bien expresiva del espíritu que nos anima, que anima al Ciele. Seamos generosamente universales para ser provechosamente nacionales. Seamos generosamente universales para ser provechosamente nacionales. Con ese espíritu, las 3 instituciones promotoras convocamos un proceso abierto de licitación para elegir una empresa que colaborase con nosotros en la realización tecnológica del proyecto y en su comercialización. Concurrieron varias empresas, una de ellas estadounidense, y resultó elegida Telefónica, en concreto la Unidad de Educación Digital del Grupo Telefónica, que tiene 15 años de experiencia en la impartición de formación online digital en la red a corporaciones y administraciones públicas de Iberoamérica, con 4 millones anuales de alumnos formados en plataformas personalizadas de educación digital. Hoy vamos a firmar el acuerdo de puesta en marcha de esa colaboración, en cuya preparación venimos trabajando todo el verano, convencidos de que la suma de capacidades académica y tecnológica puede posicionar el Ciele como la mejor oferta de formación y certificación del español del mundo. Queremos lograr que con la ayuda de todos el Ciele sea el gran campus virtual del español. Digo con la ayuda de todos. Si en México nos acompañaron varios rectores de universidades americanas, hoy lo hacen los rectores de todas las universidades públicas de Madrid, de Alcalá, de privadas como la Nebrija, la San Pablo, de representación de otras varias. Desde el inicio del proyecto, como diría Ortega, en las brumas del concepto, la UNAM, la USAL y el Cervantes entrevimos que más interesante que el examen evaluador sería lo que familiarmente comenzamos a llamar, también orteguianamente, el periexamen. El material pedagógico, sobre todo en formato digital, pero también en soporte papel, que vamos a ofrecer en la plataforma y fuera de la plataforma. Hablamos de cursos generales de español, de cursos de español especial, el español de la economía, del comercio, de las artes, de la ciencia, de iniciación en la escritura de creación, de formación de profesores. Conectadas a la plataforma con Miríada, la plataforma que Tecnológica desarrolla con la colaboración de Universia, con quien contamos, y que cuenta ya con 1,5 millones de alumnos, se abrirán nuevas vías conectadas a su vez con otras plataformas de Telefónica y de otras instituciones iberoamericanas. Pienso como ejemplo relevante en el mexicano Centro Nacional de Evaluación de México, que ya nos ha ofrecido su ayuda. El Ciele será el gran campus virtual del español. En una primera e inmediata actuación llamaremos a todas las puertas, gobiernos, universidades, academias, empresas educativas y culturales, para invitarlos a todos a llevar adelante este proyecto común que con Iberoamérica se proyectará en un primer tiempo en los Estados Unidos, en Brasil y en China. Un vídeo indicará más tarde la proporción de presentación en cada uno de esos países. Permitidme que termine agradeciendo a la Universidad Nacional Autónoma de México y a la Universidad de Salamanca la confianza que depositaron en el Instituto Cervantes para llevar la Secretaría de Gestión. Una gran carga, pero un gran honor. Hemos podido cumplir su encargo construyendo, en primer lugar, la compleja estructura legal gracias a la asesoría desinteresada de letrados, amigos de Gómez Acebo y Pombo, abogados del Centro de Estudios Mexicanos que radica en el Cervantes, y con ello los servicios jurídicos de las 3 instituciones y la abogacía del Estado de nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores. Debo gracias muy especiales a los 3 equipos académicos, la UNAM, la USAL, Cervantes, que en un trabajo ímprobo han logrado plasmar la idea original del constructo en un modelo tangible de evaluación del conocimiento de la lengua española que los especialistas que lo han visto califican de manera unánime como un modelo novísimo de extraordinario valor. Y al equipo de Telefónica Educación Digital, que nos desborda con su interés y deseo de ir más allá y más rápido en todos.
Con ellos, con vosotros, querido César Alierta, iremos llevando la oferta del español a todo el mundo. Una lengua que, por haber nacido y crecido como mestiza, es una lengua de libertad, es una lengua de diálogo, es una lengua de amistad. Gracias, en fin, a todos ustedes que con su presencia vienen a confirmarnos y a respaldar nuestro proyecto. Tenemos perfecta conciencia de las dificultades a que nos enfrentamos. Pero como recordé en México, mi maestro de escuela primaria, que no pensaba más que en hacernos buenos ciudadanos, nos repetía de continuo que los montes se hacen llanos cuando son muchas las manos y uno solo el ideal. Y ese es nuestro caso. Muchas gracias. Interviene a continuación el director del Centro de Enseñanza para Extranjeros de la Universidad Nacional Autónoma de México, don Roberto Castañón Romo. Muy buenas tardes a todas y a todos. Distinguidas personalidades que nos acompañan en este tan relevante evento. Por favor, reciban todos un saludo afectuoso del doctor José Narro Robles, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y reciban también una disculpa de parte de él por no poder estar presente en este evento que tanto deseaba hacerlo, particularmente porque significaba la oportunidad de despedirse de muy queridos amigos. Como ustedes bien saben, el próximo 17 de noviembre termina su segundo periodo como rector. Y además de acompañar a este acto que significa un sueño que logramos de manera conjunta y gracias al liderazgo de don Víctor García de la Concha y que nos habíamos planteado durante mucho tiempo en la universidad. Hace 94 años iniciamos la enseñanza del español en la UNAM. Fue una iniciativa del entonces rector José Vasconcelos. Queríamos invitar a intelectuales, a políticos, a académicos, a que visitaran México en aquel convulsivo 1921, posrevolucionario. La visión que se tenía de nuestro país no era precisamente el de un lugar donde se expresara la cultura y se cultivara la academia. Vasconcelos por eso pensó que era oportuno organizar con un grupo de intelectuales, artistas y académicos un seminario, un curso de verano y invitar a sus contrapartes norteamericanos y canadienses para compartir con ellos, en primer lugar, la lengua y después la cultura mexicana. Así inició la historia del hoy Centro de Estudios para Extranjeros. 94 años enseñando español en el contexto de la cultura mexicana. Durante muchos años nos planteamos como uno de los objetivos el que lográramos construir un examen que pudiera acreditar el dominio de la lengua española. Durante muchos años trabajamos en algunas pruebas, en algunos test. Iniciamos programas a distancia para formar profesores, pero la oportunidad para que esto alcanzara los niveles que hoy tiene el proyecto se dio justamente en lo que ahora relata, les comenta a ustedes don Víctor García de la Concha en la entrevista con el doctor Narro. Y ya que él hablaba de algunas confidencias, déjenme sumar una. Después de esa entrevista, el rector me llamó por teléfono y me comentó de la visita, y ya habíamos conversado del proyecto que teníamos y de los intentos que habíamos hecho con la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, con la Academia de la Lengua Mexicana, para que pudiésemos hacer algo de este tipo. Y me dijo, creo que esta es la gran oportunidad. Y he visto a un hombre al que le he visto a los ojos y creo que podemos confiar en él. Proponle lo que hemos pensado
y veamos cuál es su respuesta. Y la respuesta fue una respuesta muy positiva que nos ha llevado a 3 años de trabajo muy cercanos, muy intensos, muy interesantes, con enorme vivencia y a un proyecto que yo diría hoy está firmemente sustentado, hoy da un paso más hacia adelante y a quien le deseo una muy larga vida y muy exitosa vida. Estoy seguro que así lo vamos a lograr en este esfuerzo conjunto entre el Instituto Cervantes, la Universidad de Salamanca y la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias a todos. Interviene a continuación el rector de la Universidad de Salamanca, don Daniel Hernández Ruy Pérez. Muy buenos días, señor Ministro de Asuntos Exteriores, señor Ministro de Educación, Cultura y Deporte, señor Director del Instituto Cervantes, señor Director del CEPE de la Universidad Nacional Autónoma de México, señora Alcaldesa de Madrid, señor Presidente de Telefónica, distinguidas autoridades todas, queridos compañeros rectores de universidades españolas, señoras y señores. Antes de comenzar, he de decir que hemos elegido un buen día. La fecha del 3 de septiembre del año 32 a.C., en una estela olmeca, data uno de los textos escritos más antiguos de la historia de América, lo que debe servirnos como recuerdo de la importancia de los mundos que en este proyecto se unen. Y creo que las instituciones que lo representan, la UNAM, desde aquel lado del Atlántico, el Instituto Cervantes y la Universidad de Salamanca, desde este, son un extraordinario ejemplo del tránsito entre el pasado y el presente de nuestras culturas. La Universidad de Salamanca cumplirá 800 años en 2018. Es la más longeva de las universidades españolas y una de las más antiguas de Europa. Con ella, el sistema universitario español celebra su 8º centenario. Son 800 años de universidad española. Este acontecimiento, declarado por el Gobierno de la Nación como de excepcional interés, propone a la sociedad española un importante reto. Señores ministros, autoridades, rectores y universitarios, partidos políticos, personas todas de la sociedad española, hagamos del 8º centenario de la Universidad Española el hito temporal en el que se culminen las importantes reformas que necesita el sistema universitario español para progresar de forma efectiva y servir mejor a la sociedad a la que se debe. La Universidad de Salamanca lleva diseñando y corrigiendo los DELE, de los que se acaba de hablar, desde su creación. Es solo un ejemplo de la dedicación a nuestro idioma de nuestra universidad, la universidad en la que profesaba Elio Antonio de Nebrija, el autor de la primera gramática de nuestra lengua. A nadie sorprenderá, pues, que la Universidad de Salamanca haya contribuido desde su inicio al diseño y a la construcción académica del SIELE. Este proyecto del SIELE ayuda, como suele decirse, a tender puentes. Puentes entre España y México, entre Europa y América, pero también entre nuestro universo cultural y el de aquellos que quieren acercarse a nosotros a través de la lengua. A través de la lengua, sí, porque el proyecto que nos trae aquí está completamente vinculado a ella, que es el puente privilegiado entre dos inteligencias. Y además, nuestra lengua española es el pilar fundamental del puente cultural que nos une a América. Los puentes son la razón de ser de muchas cosas. Hay ciudades que existen gracias a ellos, como la unión de Buda y Pest, o unas cuantas a lo largo del río Mosela.
hablo de puentes y me han oído la expresión tender puentes, que es una metáfora muy al uso en estas circunstancias de colaboración cultural. Pero a veces hacen falta puentes no metafóricos, porque los habitantes de Buda y de Pest podían tener toda clase de afinidades culturales y afectivas, pero Budapest no existió hasta que el puente fue real. Telefónica se ha prestado a convertir nuestro puente metafórico en un soporte real y será nuestro socio tecnológico. Observen que he dicho nuestro socio tecnológico y no el tan en boga partner, porque en español tenemos las palabras para decirlo y, como demuestra Telefónica, el conocimiento técnico para hacerlo. Los universitarios solemos llamar alma mater a aquella universidad en la que cursamos nuestros primeros o principales estudios. Pero en este caso, creo que las tres instituciones aquí reunidas, la UNAM, el Instituto Cervantes y la Universidad de Salamanca, podemos calificar de alma mater a nuestra lengua española y recordar aquí esta última estrofa del Gaudeamus, que no suele cantarse habitualmente y que dice: florezca el alma mater que nos ha educado y ha reunido a los queridos compañeros que por regiones alejadas estaban dispersos. Muchas gracias por su atención. Interviene a continuación el presidente ejecutivo de Telefónica, don César Alierta. Buenos días, señor ministro de Asuntos Exteriores, señor ministro de Educación, señor presidente del Instituto Cervantes, alcaldesa de Madrid, rectores, secretarios de Estado, embajadores, amigos y amigas. Es para mí realmente un honor poder participar en este acto que considero trascendental para el futuro de nuestro idioma, del idioma español. Es un paso para adelante y quiero felicitar claramente al presidente del Instituto Cervantes por esta iniciativa tan brillante que ha tenido del CIELE y también agradecer a la Universidad Autónoma de México y a la Universidad de Salamanca su colaboración. Como decía el rector de Salamanca, Telefónica va a ser el socio tecnológico. La solución tecnológica va a estar en lo que llamamos la nube, porque hay palabras españolas, los americanos están siempre con el cloud, y la cloud es la nube, que va a permitir que en cualquier parte del mundo que haya un centro que esté autorizado se pueda hacer todas las pruebas que ha descrito claramente don Víctor García de la Concha. Estamos inmersos en la mayor revolución de la historia de la humanidad, la revolución digital. Hay un índice internacional de desarrollo social y es curioso, me hubiera podido gustar presentárselo a ustedes hoy. Del año 90 al 2015, el desarrollo social de la humanidad ha sido igual al que hubo desde la Revolución Industrial en 1840 hasta 1990, y 4 veces el desarrollo social de la humanidad desde hace 2000 años hasta la Revolución Industrial. En exactamente, prácticamente 20 años, la humanidad ha progresado de una forma espectacular. Y la revolución digital va a afectar a todas las facetas de nuestra vida, de cualquier índice, de cualquier manera. Es decir, la economía, la sociedad, la democracia va a ser también digital, todo va a ser digital. Y la gran ventaja es que lo que mueve a la humanidad, lo que hace que progrese claramente, es la educación. La educación es la clave. A mayor nivel de educación, evidentemente más progreso, ingresos más altos y mayor igualdad. Y afortunadamente la educación digital presenta por primera vez en la historia de la humanidad las mismas oportunidades para un chico que esté perdido en los Andes o en el Amazonas que para un chico que estudie en Múnich o en Manchester. Va a tener las mismas oportunidades, todo va a ser digital. Es verdad que nos enfrentamos a un reto que es cambiar el modelo tradicional de educación,
que se ha quedado obsoleto, y hacía mención Víctor García de la Concha al tema de Universia. Pero bueno, la educación primaria, la formación profesional va a ser digital. Es evidentemente que, por ejemplo, yo les transmito, ¿no? Una de las mayores preocupaciones que tiene el Santo Padre es la pobreza infantil en el tercer mundo. Y claro, un chico que está perdido en una aldea de Nigeria, pues sin educación nunca va a salir del agujero. Evidentemente ahora, a través de la educación digital, a ese chico se le puede enseñar una profesión. Les voy a contar casos que nos pasan Telefónica. Nosotros tenemos en escuelas rurales, en el Amazonas, en la selva amazónica del Perú, escuelas con educación digital. El mayor problema ha sido formar al profesor, porque a los chicos les cuesta 2 semanas manejar la tableta, y estamos sacando programadores y analistas de sistemas en unos pueblos perdidos en el Amazonas. Chicos que trabajan ya de programadores para compañías internacionales sin tener que salir de su pueblo. Eso es espectacular, ¿no? Y en ese mundo digital, evidentemente, el SIELE es clave para la enseñanza del español. Y ahí ha tenido una visión clarísima Víctor de anticiparse. Es verdad que, como decía él, empezamos más tarde, pero ahora vamos a estar igual. Porque claro, en el mundo hablamos español 500 millones de personas. Y lo que todos tenemos claro es que este mundo es un mundo global y cada vez va a ser más global. Y en este mundo global es verdad que hay 1.200, no, 1.000 millones, porque hay gente que habla cantonés, 1.000 millones que hablan mandarín, pero solo va a haber 2 idiomas en el mundo. Y van a ser el español y el inglés. Y afortunadamente, en el español lo hablamos mucho más que los que hablan inglés. Y el SIELE va a ser la clave para potenciar eso. Pongamos 2 ejemplos. Brasil. Afortunadamente en Brasil, en todas las enseñanzas secundarias, se les hace aprender español. China. Yo estuve la semana pasada en China. El interés de China por el español es tremendo. ¿Por qué? Por lo que representa. ¿Qué es lo que representa el español? 500 millones de personas, que van a ser 600, y que va a ser uno de los 2 idiomas más importantes del mundo. Entonces China quiere formar parte de este mundo global, y para formar parte de este mundo global hay que hablar español e inglés. Y eso le va a pasar a todo el mundo. Los demás idiomas, con todo el respeto para ellos, no tienen nada que hacer, ¿eh? Y lo siento por el Goethe Institut y el Molière y todos esos, pero bueno, no, por delante no tienen así nada más. Bueno, en este contexto, hoy es un gran día, un gran día. Y claro, Telefónica está encantada de dar el apoyo tecnológico para que, como ha descrito muy bien el presidente del Instituto Cervantes, esto sea una realidad en los pueblos perdidos, en los pueblos pequeños de China, de Brasil y de Rusia y de cualquier sitio del mundo, porque todos quieren aprender español. Porque el español yo diría, tenemos una identidad, ¿no? Y me van a contar que les cuente una anécdota, ¿no? Hace unos años estaba hablando con un presidente de un país latinoamericano, no voy a decir cuál, y le dije, en aquella época Telefónica teníamos la compañía checa de telecomunicaciones, que la hemos vendido. Pero entonces, le dije, mire, yo me voy a tomar un café a un pueblo en los Andes, y sé lo que piensa el camarero. Lo miro y lo entiendo. Me voy a Praga, me siento con el comité ejecutivo, que son unos chicos todos muy majos, pero son todos eslovenos, quiero decir checos, y no entiendo lo que me quieren decir, y digo, estos me están mintiendo o no me están mintiendo. Esa es la gran diferencia, es que somos los mismos, en un pueblo perdido de los Andes o en Zaragoza. Y esa es una ventaja que lo ve todo el mundo. Luego, por lo tanto, yo creo que es un gran día hoy, y agradecerle claramente a la UNAM, a la Universidad Autónoma de México, la mayor universidad española del mundo, y al Instituto Cervantes, la oportunidad de colaborar en este proyecto que es tan motivante. Muchas gracias.
Se va a proceder a la firma del protocolo de inicio de actividades tecnológicas y comerciales con Telefónica Educación Digital. Invitamos a los firmantes, así como al ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, a que se dirijan a la mesa de firmas. Tiene la palabra el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, don José Manuel García Margallo y Marfil. Querido director, alcaldesa, autoridades, embajadores, rectores, queridas amigas y amigos. Después de un rosario de intervenciones tan importantes como las que ha habido aquí, y después del video que hemos visto, que yo veo por segunda vez porque tuve la suerte de participar en ese encuentro inolvidable al que se refería Víctor García de la Concha en México, yo puedo ser muy breve. Y cuando se hace una intervención, después de tantos y tan distinguidos intervinientes, hay que acertar con lo que a ustedes les interesa y lo que a mí me interesa. Y recuerdo, para empezar, a aquel escritor notable español que se llama Umbral, que fuese donde fuese, él hablaba de su libro. Yo voy a hablar de mi libro. Hoy he entregado a Planeta las pruebas definitivas de un libro que se llama Todos los cielos conducen a España, cartas desde un avión, en que hay una correspondencia epistolar con 49 personas, las más distinguidas en cada uno de sus campos, en que intentamos abordar los distintos aspectos de la acción exterior española. El capítulo El Español, Patrimonio y Herramienta, la carta se la dirigí a Víctor García de la Concha y Víctor García de la Concha ha tenido la amabilidad de responderme. Y ahí los dos reflexionamos sobre la importancia del español como lengua, como patrimonio, como herramienta y el futuro del español. Y quisiera decirle, ahora que llevamos ya casi 3 años y medio de legislatura, qué es lo que hemos hecho bien desde el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. Lo que hemos hecho mal ya lo dirá la oposición y por tanto me ahorrarán comentarios adicionales. Lo primero que hemos hecho bien es mantener que el Instituto Cervantes, el buque insignia de la lengua española, de las lenguas españolas, debía permanecer en la órbita del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Del no pasarán inicial frente a las tendencias expansionistas del ministerio que hoy rige mi buen amigo Íñigo Méndez de Vigo, hemos pasado a una custodia compartida que les aseguro es infinitamente mejor que la custodia dividida a que nos acostumbran los jueces de un tiempo a esta parte. Lo segundo que hicimos bien es nombrar a Víctor García de la Concha y a Rodríguez Ponga. Lo tercero que hemos hecho bien es no interferir en su labor. Y lo cuarto es haberles ayudado, creo, que en todo lo que nos han pedido.
Y aquí en esa carta yo le recuerdo una anécdota que tomé prestada de un interveniente en otro acto, en que contaba que un ciudadano de nombre Smith se encontró en el cuarto de baño con Onassis y le dijo: estoy con un cliente muy importante tratando un negocio muy importante y me ayudaría mucho que cuando pasases hicieses un gesto cariñoso como nos conociesen de toda la vida. Mi nombre es Smith. Se sentó hablando con su cliente, salió Onassis y le dijo: hombre Smith, qué alegría verte por aquí. Se volvió y dijo: perdón Aristóteles, ahora no te puedo atender porque tengo un asunto muy importante. Y aquí obviamente Aristóteles Onassis es Víctor y yo soy Smith. Por tanto, lo que he hecho bien es decirle que hace bien lo que ha hecho. Segundo acierto ha sido entender la importancia de la lengua. Decía Cambó en un libro antiguo, pero muy actual, por la Concordia, en 1927, que el alma de un pueblo es su lengua. Y probablemente el alma de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, de toda la comunidad, es la lengua, en este caso el español. Y hablo también de Brasil. En tu carta recuerdas una conversación con el presidente Cardoso, en que te preocupabas por el futuro del español en Brasil. Cardoso te contestó: Brasil tiene solo dos salidas, o el español o el mar. Parece que han elegido el español. Latinoamérica es nuestra segunda asignatura. Si lo primero que he hecho bien ha sido mantener dentro de la órbita de exteriores una herramienta de la marca España tan capital como es la lengua, nombrarte, no interferir y ayudarte. Lo tercero es pedirte que tuvieses una enorme atención en Latinoamérica. Y lo has dicho, no lo voy a repetir aquí, ¿dónde estamos presentes? ¿Hasta qué punto el Instituto Cervantes es cada vez menos español, menos hispano-español y más latinoamericano, más obra conjunta de todos? ¿Hasta qué punto esa colaboración se está materializando en obras concretas? ¿Cómo hemos firmado con México la cesión recíproca de instalaciones? ¿Cómo lo hemos hecho con Colombia, con el Caro y Cuervo? ¿Cómo lo vamos a hacer en Perú, en el Inca Garcilaso? ¿Y cómo vamos a seguir haciéndolo con todos los países de lo que la Constitución llama nuestra comunidad histórica de naciones? Y el cuarto consejo, que no instrucción, fue que cuidases Estados Unidos. Os habéis referido todos al número de hispanos cuyo vínculo común y cuyo signo de identidad es el español en Estados Unidos. Has hecho el Observatorio de Harvard, que se va a convertir en el faro más importante de las lenguas y las culturas españolas. Nos ha permitido México utilizar, me parece que son 14 centros suyos para desarrollar una labor común, y compartiremos con los otros países iberoamericanos la labor de las lenguas y las culturas españoles en Estados Unidos. La cuarta labor, y no voy a insistir sobre el tema porque hasta Merkel se descubre cuando César Alierta habla de los temas digitales, y para mí son siempre cosas del maligno que he entendido muy difícilmente, hemos hecho un enorme esfuerzo. Este es el último esfuerzo, no es el primero, pero créeme que nos hemos tomado en serio el tema digital. Para que se tranquilicen los diplomáticos que me escuchan, es verdad que habrá diplomacia digital, pero detrás de los ordenadores tendrá que haber alguien, y ese alguien son las personas, mujeres y hombres del Servicio Exterior Español, que han hecho una labor, están haciendo y harán una labor incalculable. Por eso para mí es una enorme satisfacción, creo que es uno de los actos más importantes a los que he asistido como ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, lo dije en México, lo repito ahora, esta aventura moderna, modernísima, de utilizar las herramientas que nos da la nueva tecnología, sabiendo que el futuro, la expansión del español en Internet y en las redes no ha hecho más que empezar, que el potencial de crecimiento ahí es inmenso. Yo no me atreveré a decir, porque soy ministro de Asuntos Exteriores, César, que los que hablan otras lenguas que no sean el inglés y el español vayan olvidándose y aprendiendo las nuestras, porque podría costarme algún disgusto con alguna embajada, sobre todo con las más cercanas, pero sí que soy muy consciente de lo importante que es. Y la última observación. Se ha referido el rector de Salamanca, la más longeva. Tuvimos una discusión sobre Palencia y Salamanca. Es la más antigua de las existentes.
que la política, la vida, consiste en construir puentes. Pontifex es hacer puentes. Y nos toca hacer puentes. Por eso hay otra última labor a la que Víctor se refiere en su carta. El respeto a las lenguas y las culturas españolas, a todas las lenguas y culturas españolas. Está en la Constitución, fue una enmienda que hicimos en la época en que estábamos en el Ministerio de Cultura y se estaba redactando la Constitución, el artículo 149.2. Está en la Ley de Acción Exterior, el servicio a las lenguas y culturas españolas, y tú lo has interpretado como nadie. El espíritu de Berines, las reuniones con Echepere, con el Ramón Llull, con la Academia Gallega de la Lengua, los cursos que ha visto en los distintos idiomas prueban que para nosotros, para todos nosotros, sea cual sea nuestro lugar de nacimiento y nuestro lugar de residencia, tan nuestras, tan españolas, es el castellano, como lo es el catalán, el euskera, el gallego o el valenciano. Todos son lenguas españolas a cuyo servicio estamos. Y las lenguas tienen derechos. El derecho a ser enseñadas, el derecho a ser defendidas, el derecho a ser expandidas en el extranjero. Eso es la comunicación cultural en la que estamos implicados todos los que creemos en esa gran nación diversa y una que se llama España. Muchas gracias.